1.101.198 trabajadores inscritos tienen una percepción mensual superior a los 40,000 pesos al mes, de acuerdo con datos del IMSS. Si tomamos en cuenta el total de personas trabajadoras inscritas ante el instituto, 20.051.552 hasta el 30 de noviembre, significa que solo el 5.5% de los empleados en el sector formal ganan más de 40,000 pesos al mes. Por otra parte, 48.9% de las personas inscritas al IMSS ganan menos de 10,000 pesos al mes. 34.41% perciben menos de 20,000 pesos mensuales. 8.7% reciben menos de 30,000 pesos al mes. Y 2.39% gana menos de 40,000 pesos mensuales. Solo 4 de cada 100 trabajadores en México ganan más de 15,429 pesos al mes. Según informó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el salario en México aumentará 15% este 2021, quedando en 141.7. Por supuesto que no. Como muchas familias mexicanas, un servidor complementa los ingresos con el sueldo de su esposa. No considero que los aumentos al salario nos hayan beneficiado, sino al contrario, los precios de la canasta básica han aumentado, incluso la gasolina, por lo cual alcanzar la línea de bienestar nos sería imposible con ese sueldo que en estos momentos estamos obteniendo. Así que mi salario definitivamente no es suficiente. Me veo forzada a elegir mis propias necesidades y renuncio a unas cosas para subsidiar otras. Por ejemplo, mis necesidades naturales como comer, mis necesidades sociales como aprender, mis necesidades colectivas como transporte y comunicación, mis necesidades públicas como seguridad y salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENDIRE, también del INEGI, el monto promedio que necesitan las familias para el mantenimiento del hogar es de 13,529 pesos por mes. El incumplimiento constitucional del salario suficiente es una causa estructural de la desigualdad, de la pobreza y de la mayor concentración de los excedentes. Se trata de la mayor equivocación e injusticia social de los últimos 35 años que se sostiene debido a una política económica que se resiste a dejar atrás la contención salarial, por lo que resulta prioritario impulsar un nuevo modelo de desarrollo con crecimiento económico igualitario y equitativo para migrar de una sociedad de privilegios a una sociedad de derechos que, además de aumentar el salario, fortalezca una política fiscal progresiva. Cambiar los criterios para determinar el salario mínimo para que se estipule a partir de recuperar el poder adquisitivo del trabajador y, por tanto, desvincularlo de los efectos inflacionarios y liberarlo de las referencias de precios y tarifas. Eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y crear una comisión interinstitucional que traslade al Congreso de la Unión la determinación de la misma, cuya función sea garantizar los objetivos de la nueva política salarial. Aumentar el salario mínimo para que todos los trabajadores tengan acceso a la canasta básica alimentaria. Tal incremento sería el inicio de una trayectoria de recuperación que buscaría alcanzar a mediano plazo que los trabajadores puedan adquirir los bienes que lo ubiquen en la línea de bienestar. Muy buenas tardes, mi nombre es Frea Alejandra Esparza Márquez y les doy la bienvenida a este primer episodio del programa Otro México sí es posible. Nosotros creemos que con propuestas, que con participación ciudadana, que con acciones, efectivamente lograr un país mejor para todas y para todos sí es posible. Y justamente para el tema de hoy, que va a ser el trabajo formal, el salario digno, pues tenemos a un invitado de lujo a quien yo respeto y admiro muchísimo, que es el senador Miguel Ángel Mancera, actualmente coordinador en la Cámara de Senadores del Grupo Parlamentario del PRD, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, Frida. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. También nos van a estar acompañando otros compañeros. Tenemos a Brenda Serrano, quien es auxiliar en el órgano electoral del PRD de la Ciudad de México. Bienvenida, Brenda. Hola, buenos días a todos y a todas. Y también tenemos a Gloria Deli, quien es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida, Gloria. Buenos días, compañeros. Tenemos a Marisol, quien es integrante también de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Venustiano Carranza. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, buenos días a todos. Y como aquí tenemos invitados de todos lados del país, también desde La Paz, Baja California, nos acompaña nuestro compañero Estuardo, quien es promotor cultural en La Paz, Baja California. Bienvenido, Estuardo. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues ustedes saben que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes, entonces pues ojalá pudieran apoyarnos compartiendo este video, dejándonos sus comentarios, sus opiniones, que son sumamente valiosas. Y vamos a empezar ahora sí directo al tema. Senador, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación salarial en nuestro país? Porque sabemos que el salario pues no alcanza, que tenemos muchísimas deficiencias en el sector laboral, en el trabajo informal, no se diga las pérdidas de trabajo durante la pandemia. Y quisiera que me platicaras un poco más sobre esto, porque sabemos que tú has sido un gran impulsor sobre el aumento a los salarios mínimos y queremos saber cuál ha sido pues este recorrido que se ha dado, cómo vamos actualmente, cuáles son las principales problemáticas que estamos enfrentando. Bueno, de nueva cuenta un saludo a todas y a todas, tanto quienes han sido ya mencionadas como invitadas a esta participación, como quienes están ahora conectados en streaming. A mí me parece fundamental, primero decir que el salario mínimo se mantuvo durante mucho tiempo como una plataforma. Voy a tratar de hacerlo así, como si fuera la plataforma de sustento de una política económica estabilizadora. Es decir, no se podía tocar el salario mínimo porque si se tocaba el salario mínimo, se podía afectar todo el soporte de una pirámide de salarios en donde lo que menos importaba era precisamente el salario mínimo. Ese se podía mantener y eso era lo que permitiría, según esa concepción, que no hubiera inflación, que los demás salarios tuvieran una referencia de incrementos inerciales muy marginales y que las negociaciones salariales de todos los sindicatos pudieran estar perfectamente en orden. Durante años, estoy hablando, cuando menos 30 o 40 años de un estancamiento histórico, que fue lo que llevó precisamente a que hiciéramos un planteamiento para su recuperación. El estancamiento alcanzó una pérdida adquisitiva que lo llevó cerca de 80, 90, casi 100% de obsolescencia del salario. Cuando se hace el primer planteamiento, estamos hablando ya de 2014, la reacción es muy dispar. Se dio una reacción virulenta, déjame llamarla así, virulenta, por parte del sector empresarial, por supuesto, porque se empezó a hablar de que estábamos planteando hacer un incremento por decreto, que eso iba en contra de toda la política económica. Después, en la parte sindical, también vino una reacción negativa para mi sorpresa. No se acompañó por toda la fuerza sindical. Sí teníamos quienes estaban acompañando, y hay que decirlo así, pero no era unánime. Y en la parte académica,
había opiniones divididas. Había quienes con criterios, pues yo quiero decirlo, rígidos, económicos, hablaban de un efecto inflacionario inmediato aparejado a cualquier incremento del salario mínimo. Teniendo esa realidad, 2014, con un salario mínimo paupérrimo de 2 cifras, con una pérdida adquisitiva absoluta, estás hablando de 67 pesos en la época en la que se planteó esto, comenzó la explicación. Y la verdad es que la propuesta que se hizo era una propuesta que marcaba una línea de trabajo, no era aumentemos mañana el salario mínimo, era hagamos un estudio primero, veamos la forma de hacer los incrementos, y en 2014 se dijo tendría que haber una gradualidad, cuando menos, de 4 a 5 años para poder alcanzar lo que en ese momento planteábamos alrededor de 230, 235 pesos, hasta 250 en algunas de las proyecciones. En ese momento, 2014. Se fue avanzando, se fue haciendo la que acabo de ver en el video, en la presentación. No puedes hacer un incremento de salario mínimo sin desvincularlo, desindizarlo de las referencias que lo anclaron. ¿Cuáles son estas referencias? Una de ellas es precisamente el que el salario mínimo estaba sirviendo de tasa, de multas, de tasa de diferentes referentes económicos, incluso referentes crediticios, en algunas veces en donde se hablaba pagarás tantas veces el salario mínimo, ¿no? Entonces, obviamente que si se hacía un movimiento a salario mínimo, pues afectarías todas esas multas o todos esos créditos que, pues para referencia y obviamente como bandera, eran de los trabajadores o de las trabajadoras. Entonces el efecto hubiera sido absolutamente contrario. Por eso vino la necesidad de desindizar el salario mínimo y se llegó precisamente a lo que hoy tenemos como unidad de medida, a las sumas. Estas sumas lo que hacen es precisamente romper ese anclaje del salario mínimo para poder llevarlo hacia un crecimiento sin afectación económica. Entonces, la primera tarea fue... Sí. Discúlpame que te interrumpa. Yo tengo una pregunta muy concisa que quisiera aprovechar que te tenemos acá para que me ayudes a aclararla. Porque durante esta temporada de pandemia, pues evidentemente muchísimos empleos se perdieron y pues lógicamente es complicado para algunos empleadores pues aumentar este salario si los ingresos son menores. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿cómo podemos garantizar, cómo podemos velar por estos trabajadores para que efectivamente el aumento al salario que se dio en este año, pues sea efectivo? Porque más allá de que se les aumente sus jornadas laborales, pues muchas veces hay despidos incluso, o hay amenazas de que bueno, te voy a seguir pagando lo mismo, y si no te parece, pues ni modo, porque ahorita no hay ingresos, estamos en pandemia, crisis económica, etcétera. ¿Cuál podría ser nuestro trabajo como legisladores, como organizaciones civiles, desde la sociedad, para que esto no ocurra y que tengamos una recuperación económica pues más escalada de la mejor manera posible? ¿Cuál es tu opinión? Mira, mi opinión siempre ha sido que el salario mínimo debe estar fuera de toda nuestra referencia de salarios globales. Te lo planteo así, por ejemplo, no podemos pensar que si incrementamos el salario mínimo va a tener una inmediata repercusión en todos los demás salarios o
o una inmediata repercusión igual a todas las empresas, como sí sucede con las negociaciones que se hacen respecto de las negociaciones sindicales generalmente de fin de año. Por eso incluso llegamos a plantear que el salario mínimo se revisara en otra época, no necesariamente en diciembre. Podría ser en mayo, podría ser en marzo, podría ser en abril, porque es otra cosa, es un mandato constitucional lo que tienes con el salario mínimo. La pérdida de empleos con la pandemia, que es una pérdida obviamente brutal, una pérdida en donde las cifras alcanzan a millones de personas a nivel global, afecta a diferentes tipos de empresas. Tu base de salario mínimo, muchas de esas empresas que hoy han perdido empleos, ni siquiera pagaban salario mínimo, pagan mucho más, pagan 5 o 6 veces salario mínimo. Entonces, tu referente de salario mínimo realmente va a quienes aprovechan esta línea que establece de manera legal la CONASAMI para solo dar ese ingreso al trabajador. Lo que quiero decir, tienes una empresa y la empresa puedes pagar 3 o 4 veces, pero tú cumples con la ley y simplemente vas a dar esa parte que es el salario mínimo. Hay muchas empresas que obviamente cuando se habló de cuál sería lo ideal del salario mínimo decían, oye, yo le pago mucho más. Bueno, pues entonces vamos a homologar y vamos a hacer el esfuerzo. Por eso después la parte empresarial a lo que vino como respuesta fue, subámoslo. Hoy estamos hablando de 2021, zona libre de frontera, 213 pesos y el resto del país 154. O sea, ¿cuándo hubiéramos pensado que se iba a llegar a esa recuperación? Y yo les preguntaría a todos los que en ese tiempo nos dijeron que iba a ser una catástrofe, ¿dónde están los efectos inflacionarios de los que se hablaba? Vuelvo a tu planteamiento de la pandemia. Ahora con la pandemia, ¿qué podemos hacer nosotros como legisladores? Tú como legisladora, representante también de las juventudes. Me parece que lo más importante en este momento es plantear los incentivos. ¿Qué acaba de anunciar Biden? Un plan de recuperación económica brutal, una derrama económica que se viene brutal. ¿Buenas noticias para México? Sí. Toda la recuperación económica que ha tenido México en este momento se debe a Estados Unidos. Se debe a que Estados Unidos ha estado haciendo importaciones importantes de México, ha estado contratando personas para su recuperación económica y por eso ves que están aumentando las remesas en nuestro país. Entonces, mientras Estados Unidos esté inyectando estos estímulos económicos, va a ayudar, por supuesto, a nuestra recuperación económica también. ¿Qué deberíamos de tener aquí? Pues lo que hemos estado planteando, Frida, que haya un plan de recuperación económica emergente, que se dé un estímulo, por supuesto, a los trabajadores, a las trabajadoras, que se puedan flexibilizar los créditos. El problema es que las instituciones financieras, bancarias, tienen cierto temor de que esos créditos no puedan ser cubiertos y caigan en una cartera vencida gigantesca. Pero esa es la apuesta que se está haciendo en muchas partes del mundo. Pues efectivamente, como el senador bien menciona, pues yo que vengo de Zacatecas, un estado con prácticamente la mitad de su población migrante y que sobrevivimos de remesas, pues efectivamente se ha notado un aumento. Pero pues esto tiene que ver directamente con otros países, no con las políticas que se han tomado, no con la reacción que ha tomado nuestro país. Y antes de irnos al corte, yo quisiera escuchar a Brenda porque tiene una pregunta y pues antes de la respuesta del senador, a ver, por favor, adelante Brenda. Gracias, Frida. Buenos días a todos y a todas. Senador, buenos días. Literalmente creo que mi pregunta ya ha sido contestada con la respuesta que nos acaba de comentar hace un ratito.
Pero yo quería hacer la pregunta, ante la inflación que ha impactado negativamente a los y a las y se ha estado haciendo presente en los bolsillos de los ciudadanos, ¿qué considera usted que debe cambiar el gobierno federal para evitar que impacte en los sectores de la población que viven por debajo del salario mínimo? Muchísimas gracias, Brenda. Y antes de irnos a la respuesta, nos vamos muy rápido a un corte. No se vayan, aquí nos esperamos de vuelta. Programa inmediato Otro México es posible. El PRD propone cambiar los criterios para determinar el salario mínimo para que se estipule a partir de recuperar el poder adquisitivo del trabajador y, por tanto, desvincularlo de los efectos inflacionarios y librarlo de las referencias de precios y tarifas. Eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y crear una comisión interinstitucional que traslade al Congreso de la Unión la determinación de la misma, cuya función sea garantizar los objetivos de la nueva política salarial. Ahora sí, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y vamos ya directamente a la respuesta para aprovechar tanto como sea posible el tiempo que el senador Mancera nos está acompañando. Senador. A Brenda Serrano, que la saludo por supuesto. ¿Y qué es lo que se espera para estas personas que están ganando ahora por debajo del salario mínimo? Mira, en muchos de los casos, obviamente bajar de este ingreso, bajar de lo que sería el salario mínimo, pues estás hablando o de un empleo absolutamente informal o de un acuerdo quizá de una empresa, de una pyme, de una MIPYME. Pero lo que es cierto y que tiene mucho que ver con tu pregunta, Brenda, es que la recuperación de los empleos va a traer un fenómeno que ya venía arrastrando nuestro país. Tú puedes tener en tus gráficas un crecimiento de empleo. Es decir, México pierde 12 millones de empleos en una cifra. Cuando se ganen los 7 millones que se están proyectando, pensemos en las cifras que nos están compartiendo las autoridades, cuando se ganen esos 7 millones, lo que va a suceder es que van a ser empleos que van a estar pagados por debajo de lo que se pagaba antes. Es decir, va a haber empleos, desde mi punto de vista, que van a perder valor. No es que vayas a recuperar un empleo incluso mejor pagado. Es que si antes que yo tenía la empresa podía contratar a un auxiliar contable y pagarle 15,000 pesos, ahora le voy a ofrecer ese empleo. Sí, va a ser registrado como empleo formal, sí, va a tener todas sus prestaciones, pero mi oferta va a ser de 10,000. Es un ejemplo solamente. Entonces, sí vas a tener una recuperación, pero lo que valdría la pena entonces monitorear es el valor de la oferta laboral. Yo creo que ahí va a venir una disminución. En las proyecciones económicas se llegó a hablar que la recuperación de México podía ser en V, podía ser en U, podía ser en U profunda. Ahora están hablando que va a ser una recuperación en K, y esto quiere decir que va a ser una recuperación absolutamente dispar. No hay todavía un referente preciso, pero el que se perdiera en el PIB, que tú bajaras a 10%, si no regresas a 10%, obviamente no vas a tener esta recuperación de V de la que se planteó. Yo creo que va a estar entre esta U profunda de la que se había hablado y lo que ahora se platica que va a ser dispar, obviamente en las diferentes regiones. Va a ser importante el programa de Biden, va a ser muy, muy importante, no tengo ninguna duda, porque ahí va a generar muchísimo dinero, se va a gastar dinero en Estados Unidos. Al gastar dinero en Estados Unidos, nosotros vamos a tener, obviamente, remesas
y vamos a tener, yo creo que remesas históricas una vez más por este programa tan ambicioso. Y lo que tendríamos que buscar aquí en México es que esa confianza no se perdiera. Lo delicado en este momento es que se perdiera la confianza de inversión y por más que Estados Unidos estuviera generando pues los proyectos o esté generando el gasto, nosotros no tuviéramos un reflejo de inversión en el país. Yo creo que este es el punto en donde debemos dar estabilidad y por eso la Secretaría de Hacienda acaba de decir hace poco que le está apostando a las vacunas, sí, primero para que haya estabilidad social. Luego, la otra apuesta es que tengamos un proceso electoral tranquilo y la siguiente apuesta es entonces con esa confianza que el inversionista comience a gastar. Yo estoy seguro que ustedes vieron por ahí alguna manifestación del ingeniero Carlos Slim cuando decía, sí se está invirtiendo en México, pero quienes no están invirtiendo son los nacionales. Entonces, eso quiere decir que hay cierto temor de invertir tu dinero y que se pierda, que no vaya a servir. O sea, ¿para qué abro el restaurante si no está yendo la gente? ¿Para qué abro si las personas no están vacunadas y tengo tantas restricciones? ¿Para qué abro la fábrica si nadie me va a comprar? Ese es un poco lo que obviamente podamos mejorar. Y esto va aparejado también lo que dijo la Secretaría de Hacienda. Una vez que veamos este escenario, vamos a ver qué proponemos en la miscelánea fiscal para este 2021. Estoy seguro que ahí es donde vamos a poder encontrar, si vienen los incentivos, si viene el apoyo a los inversionistas. Desgraciadamente ahorita va a ser un debate fuerte el que se va a tener con esto de la reforma energética, que no va a ayudar pues a una parte de la economía que hoy por hoy es fundamental. Pues efectivamente tenemos un escenario complicado y me parece clave los puntos que el senador nos ha compartido. Frente a las elecciones, frente a este programa de vacunación, es importante la certeza, la estabilidad social, para que entonces podamos transitar por una recuperación sanitaria, por una recuperación laboral y por una recuperación también económica. Entonces, pues Gloria, ahora sí vamos contigo. Compártenos la pregunta o los comentarios que tú pudieras tener. Buenos días, compañeros. Buenos días, senador. Muy interesante lo que dijo, nada más que sí me llena muchas dudas. Sinceramente tengo muchas preguntas, pero lo voy a resumir en una. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo esto de la pandemia se va a poder estabilizar un poco la Ciudad de México? Un poco. Muchas gracias, Gloria. Pasamos con el senador, por favor. Gracias a Gloria por la pregunta. Mira, Gloria Areli, es bien difícil hacer un pronóstico. Yo te diría, los pronósticos nacionales en afectaciones económicas, como las afectaciones de 2008 o afectaciones previas, lo que han dejado es recuperaciones a 5 a 6 años. Son recuperaciones complicadas, o sea, no es que en un año te vas a recuperar en 2 o 3. La desaceleración, y déjame ponerte el ejemplo así, es como si ves esos grandes barcos gigantescos que transportan muchos contenedores. Cuando se detiene un barco de esos, para que vuelva a tomar su marcha, es bien difícil. Por eso se busca que no se detenga. Es decir, ahorita lo que se ha hecho por los diferentes gobiernos en la República Mexicana es tratar que no se detenga, que la economía cuando menos vaya avanzando. Por eso los semáforos y por eso de repente pasas a naranja y ya permites que abran aquí, que abran acá, porque si la colapsas más, volver a arrancarla
te va haciendo una proyección que se va trasladando a un año más, a un año más. La CEPAL, en las cifras que ha compartido, calcula que las recuperaciones económicas a nivel global pueden estar entre los 4 y 7 años. Es más o menos referentes que se pueden tomar, obviamente, dependiendo de las acciones que tome cada quien. El plan, regresamos al plan de Biden, es muy agresivo y va a poner muchísimo dinero en circulación para que la gente gaste. Y es lo que decíamos con el salario mínimo. A ver, si tú a un trabajador, en lugar de darle 200 pesos, le das 500, pues se va a gastar los 500 pesos en su familia. La va a llevar a comprar esto, la va a llevar a gastar en las diferentes necesidades que ya nos compartían al inicio de esta presentación. Es decir, pones a circular ese dinero y hay recursos en la economía y eso genera pues que pueda haber mayores inversiones. Eso es lo que nosotros creemos. Solo que pues sí, da cierto temor y vemos que México va muy conservadoramente, o sea, va cuidando. Por eso observas que las tasas del Banco de México van bajando, 0.5, un dígito, 0.5, llegamos a 4.5. ¿Por qué las bajan? Porque baja Estados Unidos. Si Estados Unidos vuelve a bajar aquí va a volver a bajar la tasa, no tengamos ninguna duda. Y lo que se ha buscado es estabilizar el tipo de cambio, que mientras no venga un salto abrupto en el tipo de cambio, porque entonces sí tendríamos un problema que ya no sería la recuperación económica, sino sería la inflación, que hasta ahora, bueno, pues se ha estado con una contención y lo que se está pensando es que ahora será más o menos de 3.15 las diferentes variables. El tema económico tiene pues muchísimas variables, es importante no irnos también tan deprisa ni tan mal tan deprisa, porque entonces vienen otras consecuencias, justamente como lo que se mencionaba, que es el tema de la inflación, y entonces podemos tener muchos ingresos, pero nos alcanza para lo mismo. Entonces vamos ahora sí con Marisol para que nos comparta también sus comentarios o sus preguntas. Marisol, adelante, por favor. Buenos días, senador. Para poner en contexto, al aumentar el salario mínimo, aumenta el precio de la materia prima, deteriorando así el poder adquisitivo. Teniendo en cuenta que es un factor fundamental en la economía y a su vez da pauta a un empleo informal y no permite tener los mismos beneficios que un sector formal, ¿cómo puede el salario justo subsidiar las necesidades primordiales como la canasta básica y la salud, que son fundamentales para nuestra vida cotidiana? Senador, adelante. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Mira, precisamente el referente de salario mínimo, si vamos al contexto constitucional, lo que te dice es que debe ser un salario que le permita a un jefe de familia brindar educación, brindar alimento, pues a sus dependientes económicos. Por eso es que tendrías que llegar cuando menos a la línea de rebasarla de pobreza alimentaria, ¿no? Pasar esa línea y buscar que se llegara a la línea de bienestar. Ese sería el ideal del salario mínimo. Lo que nosotros hemos planteado es, el salario mínimo no te genera inflación. El salario mínimo no te va a generar, de entrada, no te va a generar un golpe a la empresa. No te va a mandar a la parte informal. ¿Por qué? Porque si tú hoy le dijeras a un trabajador, pensemos en un trabajador en una oficina, vas a ganar el salario mínimo, te dice no, muchas gracias. Porque hay ciertos trabajos que nunca van a aceptar que se gane el salario mínimo. El salario mínimo realmente está en una parte muy básica de la fuerza laboral. Y esa parte básica de la fuerza laboral
lo que tiene que asegurar es que cuando menos tenga la línea de bienestar, porque si no lo que vas a tener es más pobres y vas a caer por los indicadores que se toman en cuenta para hacer estas mediciones en tener gente en línea de pobreza o de pobreza extrema, dependiendo cómo jueguen los indicadores. Si no tiene salud, obviamente, pues si tiene menos del salario mínimo o tiene salario mínimo, vas a concluir que no puede tener línea de bienestar, vas a concluir que no tiene acceso médico, es decir, empiezan a jugar todos esos factores. Ahora, tu base de salario mínimo lo que permite es que las empresas tengan un referente y de ese referente van hacia arriba, y eso lo tenemos clarísimo, ¿eh? Yo diría un alto, si no es que muy alto porcentaje de las empresas están por encima de salario mínimo. Muchas de las empresas también lo que hacen es salario mínimo, y los que son prestadores de servicios con atención al público apuestan a las propinas. O sea, el trabajador recibe su salario e integra salario con propinas. Tiene una base que es salario mínimo. El problema era que el salario mínimo siempre estaba en el suelo, en el sótano. Entonces, había empresas que para efectos de seguro social, que para efectos de todas las demás prestaciones, lo único que reportaban era el salario mínimo. Participaciones, para todo. Y el salario mínimo pues estaba en el sótano. Lo que ya se demostró, primero, es que no genera inflación. Segundo, que sí se puede separar de todos los indicadores de tasa. Se puede desindizar el salario mínimo. Y tercero, que cuando rompes esta dependencia de salario mínimo, por ejemplo, referencia crediticia, no le generas ningún perjuicio a los trabajadores, porque ese era el argumento de uno de los integrantes de la CONASAMI, que lo de directa y que nos decía, es que va a afectar a... Ya quedó claro que no. Muchas gracias, y ahora sí vamos a pasar con la pregunta de Estuardo y nos vamos a un corte y regresamos con la respuesta del senador. Estuardo, adelante por favor, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mira, he estado escuchando con atención los puntos del doctor Mancera y pues él habla del artículo 123 constitucional que nos dice que el salario mínimo debe ser suficiente para las necesidades formales o normales para la vida de una familia. Pero adicional a eso, yo comentaría que no solo tenemos que ver esta parte del artículo 123 constitucional, habría que amalgamarlo con el artículo 1, 5, 25 y 26 de la Constitución. Ahorita que el doctor Mancera hablaba de cómo hay un temor de parte del empresariado para subir los salarios mínimos porque pueden provocar inflación. Si amalgamamos toda esta parte de estos artículos que hablamos de la Constitución, podríamos ver que tendríamos los resultados de los que precisamente estaba hablando el doctor Mancera. Y bueno, mi pregunta sería básicamente, hasta el punto que estamos, y siendo el PRD quien ha impulsado muchas de los derechos que hoy se tienen en nuestro país y que ha impulsado el incremento a los salarios mínimos, hoy por hoy, desde el Senado de la República, él como senador y el PRD en el Senado, ¿cuál es el planteamiento que están haciendo para poder contribuir a mejorar los salarios y, por supuesto, la vida de las familias en nuestro país? Senador, adelante, por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias, Estuardo. Coincido contigo en la suma de los artículos constitucionales, obviamente, en la interrelación que se tiene, por ejemplo, con el artículo 1, que es básico para los derechos humanos. Estamos hablando aquí de un derecho fundamental que sería la retribución al trabajo, y más aún
establecido como una garantía y que siempre he sostenido, así como lo estás planteando, que podría incluso dar pie a un amparo cuando no se esté pagando un salario que cumpla con lo que dice la Constitución, que debe ser suficiente para esos fines que se plantean ahí. Por eso voy ahora a enlazar con la segunda parte, que sería cuáles los planteamientos legislativos que se han hecho por parte del PRD. Uno de ellos es que ya no hablemos de salario mínimo, sino que hablemos de salario digno, ¿no? Es decir, hablemos ya de salario digno, hablemos de el salario que cumpla con esos fines que está planteando la Constitución, no como mínimo que pareciera, pues eso, como una, como hubieran dicho los romanos, como una capitis diminutio de esa persona, sino como un referente al contrario. En relación a la dignidad de la persona, esto es lo menos que le puedes pagar a alguien por una retribución de trabajo en línea de bienestar. Eso es lo que cuesta el trabajo de una persona para el punto de vista constitucional. Luego, impulsamos, y desde hace mucho tiempo también, diría yo cuando menos desde 2015, 2016, hemos impulsado formalizar o regularizar como una fuerza de trabajo a las trabajadoras del hogar, a esta fuerza de trabajadoras del hogar, y que finalmente se logró que tengan hoy por hoy seguridad social, es decir, inscripción en el Seguro Social, y que la CONASAMI hoy esté hablando de estas personas trabajadoras, de las trabajadoras del hogar, con un salario mínimo, con una reforma a la ley de trabajo publicada ya en 2019. Y una cosa más, que también fue algo que nosotros tomamos, y me acuerdo muy bien por qué, porque fue con los trabajadores de San Quintín, cuando ellos estaban en su lucha y que no querían registrarlos en ningún lado y que tuvieron que venir a la Ciudad de México para que aquí se les diera una representación sindical y para que pudieran tener también esta parte. Entonces, ahí estamos hablando del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, que hoy se ha fijado en 160 pesos, por ejemplo. Lo formalizas, un trabajo que era absolutamente pues, fuera de todos los esquemas formales. Entonces, esas dos cosas me parecen fundamentales. Nosotros estamos buscando que, muy cercano a lo que estaba en la presentación inicial de Frida, que la CONASAMI ya no opere como opera actualmente en esta suma aparentemente de las fuerzas y de los trabajadores y de los empresarios y de la parte gubernamental, sino que nosotros creemos que debe ser un instituto que bien puede estar en el seno de la relación con la Cámara de Diputadas y Diputados, dado que ellos tienen que ver con toda la parte presupuestal, pero sí como un instituto. Sí nos parece que debe ser un instituto el que haga una evaluación seria, y con esa evaluación seria que se parta. Hoy se cuenta con los empresarios. La Coparmex ha dicho muchas veces que para ellos el incremento al salario mínimo debiera estar en 250 pesos. Ya lo han propuesto incluso. Entonces, si ya convencimos a los empresarios, ahora solo habría que cuidar, y eso sí, pues los indicadores económicos, simple y sencillamente, para hacerlo gradual. Nunca hemos dicho que deba ser de golpe, siempre hemos insistido en que debe ser gradual, pero sin duda impulsarlo. Y también en el Senado, el PRD ha impulsado e impulsa lo que se conoce como ingreso mínimo vital, y vamos a seguir planteándolo, igual que nuestras compañeras en la Cámara de Diputadas y Diputados, este ingreso mínimo vital, que se llegó a plantear en dos vertientes. Una como ingreso mínimo vital universal, y el otro como ingreso de apoyo por pandemia solamente a la fuerza trabajadora.
Pues yo sé que había dicho que nos íbamos a ir a corte, pero la verdad es que no me pude aguantar y hay que hacer uso del poder que tenemos como conductora. Entonces, pues bueno, ahora sí vámonos a un corte y de regreso vamos a continuar con los comentarios sobre este tema tan importante que estamos platicando el día de hoy. No se me vayan. Programa inmediato del PRD Otro México es posible. El PRD propone aumentar el salario mínimo para que todos los trabajadores tengan acceso a la canasta básica alimentaria. Tal incremento sería el inicio de una trayectoria de recuperación que buscaría alcanzar a mediano plazo que los trabajadores puedan adquirir los bienes que lo ubiquen en la línea de bienestar a través de la canasta básica no alimentaria. Pues ahora sí estamos de regreso, muy lamentablemente pues ya casi es el final del programa, sin embargo me parece muy importante pues que escuchemos las conclusiones y las opiniones de nuestros compañeros de este extraordinario ponente que el día de hoy nos está acompañando. ¿Ustedes creen que Otro México sí es posible? Si no lo creen, ¿por qué? Y déjenlo en los comentarios, porque de verdad que de sus propuestas, de sus ideas, salen muchísimas ideas nuevas, renovaciones para el trabajo legislativo. Luego de ahí uno pesca varias ideas. Entonces, pues vámonos directamente contigo, senador, para escuchar tus conclusiones y si a ti te parece que Otro México es posible en el tema del sector formal, en el sector laboral y en tema de los salarios dignos. Te escuchamos. Muchas gracias. Pues ha sido un gusto poder estar con todas y con todos ustedes. La verdad es que sí creo que Otro México es posible, sí creo que se pueden seguir avanzando en diferentes propuestas. También considero que deben ser equilibradas, considero que debemos de, al mismo tiempo que estamos dando un reforzamiento para las trabajadoras y para los trabajadores, que vamos a dictaminar en su momento esta tarea, por ejemplo, del outsourcing, para cuidar que no se abuse, no es que no exista, es que no se abuse con estas figuras de la fuerza trabajadora, al mismo tiempo también generar los incentivos para que haya inversión. Necesitamos que haya inversión, yo lo decía cuando comenzaba la pandemia, si no cuidamos la base de empleadora, pues no va a haber empleos. Por más que tuviéramos legislaciones que protejan y que cuiden y que den derechos a los trabajadores y trabajadoras, si no tenemos fuente de empleo, pues no vamos a estar tejiendo sobre el aire. Sí creo que Otro México es posible, creo que hay ahora muchas ideas y muchas propuestas. Creo que una de las propuestas más importantes y una de las apuestas más importantes que debe hacer México es hacia todo lo que viene impulsando lo nuevo, mucho de lo que traen las juventudes, los jóvenes, la gente como tú, Frida, que vienen con ideas y que vienen con planteamientos de otras formas de interacción económica. Las tareas de economías circulares que se están viviendo y que nunca hubiéramos imaginado que pueden generar tanto y tanta riqueza a los países, hoy las vamos a tener cada vez más en la agenda. Entonces, sí creo que puede haber un México diferente, pero pues también al mismo tiempo que tenemos esta base legal, me parece que debemos de impulsar todo lo que viene y todo lo que ya se está probando en algunos otros lugares para dar estabilidad y dar mucha confianza. Hoy el tema para México es confianza. Si no hay confianza, se va a ir el capital y eso va a detonar una pérdida de empleo. Recién acaban de haber dos reformas muy importantes y con esto cierro. Una que es para que el salario mínimo nunca más en su historia se incremente por debajo de la inflación, y la otra es para la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Esta ha sido aprobada ya, es una reforma histórica, me parece, en donde a trabajo igual, salario igual, sin hacer distinciones de género. Entonces, pues con estos alicientes, ahora lo que tenemos también es que dar los estímulos necesarios para que haya confianza en la inversión.
Pues efectivamente una de las principales demandas que tienen todas las mexicanas y los mexicanos es que no nos quedemos en las leyes, queremos ver que las leyes se vuelvan realidad, que esta estructura tan maravillosa que a veces se plantea en la legislación pues cobre vida y lo veamos en acciones, lo veamos en la realidad de todos los días de las y de los mexicanos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar con la opinión de Brenda. Regálanos tus conclusiones, Brenda, por favor. Muchas gracias, Frida. Claro que sí. Para no aburrirlos y darles el tiempo a mis compañeros, voy a comentar algo rápidamente. Cuando inició enero leí un pequeño artículo que decía, bueno, más bien una nota informativa que el INSS sacó diciendo que se habían creado para no meterme en cifras, porque tal vez pueda errarla, pero se habían creado como 48,000 empleos formales, pero de esos en enero de este año, a comparación de enero del año pasado, era una reducción mínima, porque obviamente la pandemia hizo estragos, por lo que a mí sí me preocupó esa cifra, porque la mayoría de esos empleos formales eran con contratos temporales, es decir, eran empleos que posiblemente eran de 3 meses, 6 meses, pero no eran empleos temporales, por lo cual yo como joven me preocupo muchísimo porque imagínate, no podría yo solventar una casa, una familia con contratos temporales, por lo cual considero que el tema del trabajo formal y el salario mínimo son temas delicados de tratar. Entonces, agradezco al PRD que realice este tipo de actividades para ir recopilando información, opiniones, reflexiones colectivas, como por ejemplo las opiniones de Marisol, de Estuardo, del senador, son importantes porque esas reflexiones se podrían hacer planes de trabajo legislativos de estos temas. Este año México no lo ha tenido fácil, pues aún está latente la amenaza del COVID-19, por lo que algunas industrias se vieron obligadas a pagar medios sueldos e incluso a despedir a sus empleados, y el peor de los casos, pues tuvieron que cerrar. Pero estoy segura que con el trabajo conjunto que todos generamos, vamos a salir adelante. Sí creo que sea un México diferente. También soy de la idea de que no siempre debemos estar esperando que Estados Unidos dé un paso adelante para que nosotros podamos avanzar. Creo que nosotros como mexicanos, unidos, vamos a salir adelante. El gobierno federal no debe de estar esperando remesas o un plan económico de Estados Unidos. Nosotros podemos salir adelante y, como decía el senador, con nuestro trabajo legislativo, de nuestros legisladores, saldremos adelante y sí va a haber un México posible. Y pues bueno, creo que eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Gloria, muy brevemente, ¿tú crees que otro México es posible? Regálame tus conclusiones, por favor. Yo creo que sí. Buenos días, compañeros. Y sí, yo creo que sí. De hecho, me quedé pensando en lo que dijo Brenda, sobre todo de que dijo algo muy cierto. Ahorita con lo de la pandemia, muchas personas en un trabajo informal o temporal, muchas familias se quedaron sin trabajo. Y sí, es muy triste y es una gran pena que haya pasado eso, sobre todo, aparte de uno, sobre todo cuando tienen familia. Y luego no nada más es uno, sino son 2, 3, 4, 5 hijos. Y luego con lo de la pandemia, y luego muchos se enfermaron, incluso salió varios de que hasta toda una familia se enfermó y luego sin trabajo, sin empleo. La verdad, fue muy, muy triste. Ese es el comentario que te hago. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos. Y Marisol, ¿tú qué piensas? ¿Otro México es posible? ¿Cuáles son tus conclusiones? Bueno, pues yo creo que, yo pienso que sí es posible, ¿no? En mi opinión, yo creo que el salario mínimo siempre ha sido un tema de debate muy importante, y en términos reales, el salario mínimo mexicano pues siempre ha sido el más bajo en América Latina y ha sufrido un agudo deterioro durante varias décadas, ¿no? Entonces, al punto de que este monto actual pues no cumple
ni proporciona a los trabajadores una ruta viable para salir de la pobreza, ¿no?, en la que muchos se encuentran, sobre todo cuando se toma en cuenta la paridad del poder adquisitivo. Una nueva política del salario mínimo para México, pues esto sería que va más allá de ser un punto meramente técnico, es una cuestión económica política que refleja el peso de una sociedad que queremos y que podemos construir juntos, ¿no? Y yo tengo plena confianza en nuestros legisladores del PRD, que están haciendo un gran papel en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y pues confío plenamente en que ellos van a poder hacer muchísimas cosas por nosotros. Muchísimas gracias, Marisol. Créeme que esa confianza es correspondida con trabajo y con muchísimo esfuerzo. Y por último, Estuardo, por favor, compártenos cuál es tu opinión. Sí, Frida, gracias. Pues por supuesto que otro México es posible. Y decir la frase otro México es posible podría ser gratuito, pero para quienes estamos en el PRD, pues lo hemos venido viviendo a lo largo de los años. Muchos de los derechos, decía yo en mi primera participación, se deben precisamente al trabajo del PRD. Entonces, por supuesto que otro México es posible en salarios mínimos, con el impulso que en este caso el doctor Mancera puede dar en el Senado y las compañeras y compañeros, como es el caso de Frida, que está en la Cámara de Diputados. Desde ahí es donde están los escenarios donde podemos construir. Obviamente habría que consolidar el ejercicio de los aumentos de los salarios en nuestro país con todos los sectores involucrados, porque no es trabajo solamente de un partido, es trabajo también donde tienen que entrar las empresas, los ciudadanos, los ciudadanos de a pie como nosotros. Y por supuesto que pues en mi caso yo me quedaría al pendiente de las propuestas que puedan hacer nuestras compañeras y compañeros en la Cámara de Diputados, y en este caso del compañero Mancera en el Senado. Y miren, yo pondría también en la mesa que tenemos ejemplos importantes, sobre todo en Latinoamérica, que es donde se vive este fenómeno de los bajos salarios, pero ahí tenemos Brasil. En su último año de gobierno del mandatario Lula, él incrementó en 121% el salario mínimo, de tal suerte que no solo mejoró la vida de los brasileños, sino que redujo por una parte el 7% y aumentó el PIB en 7.5%. Entonces, sí es posible construir, y esto, bueno, son datos del Banco Mundial y del Banco Central de Brasil. Entonces, sí es posible otro México con salarios dignos, y bueno, esperemos que nuestras compañeras y compañeros estén dando la pelea ahí en las cámaras. Gracias. Pues muchísimas gracias, Estuardo. Créeme que todos los días, sin falta, damos la pelea en Cámara de Diputados y por supuesto también en la Cámara de Senadores con nuestro coordinador Miguel Ángel Mancera. Pues definitivamente los temas que trabajamos el día de hoy, que platicamos, quisiéramos profundizar tanto como fuera posible, pero pues el tiempo se nos agota. Hay cosas que definitivamente tenemos que subir a la discusión, que tenemos que estar hablando, que tenemos que hacerlas visibles, como la condición de los jóvenes, justamente frente al trabajo informal. Y pues a mí me parece evidentemente que todas las personas que trabajen de manera honesta dentro de la legalidad, pues lo mínimo que deberían de tener es un salario que alcance, que sea lo suficiente para cubrir sus necesidades y las necesidades de su familia. Entonces, pues senador, yo me iría contigo para que nos regalaras algún comentario final, un mensaje para los jóvenes, algo más que quisieras añadir, por favor. Pues que ha sido un gusto poder estar con todas y con todos ustedes, comentarios muy interesantes y por supuesto el ánimo, hay que estar con todo el ánimo echados para adelante con el trabajo de las mujeres, el trabajo de los hombres, y estoy convencido que desde las diferentes trincheras, esta recuperación que está planteándose para el propio PRD y para toda la fuerza política
de las juventudes. Nosotros estamos impulsando fuerte el asunto de las juventudes e impulsando a cuadros como los que hoy nos acompañan para que estén en esa comunicación también. Me parece que haciendo un esfuerzo conjunto, si hoy estuviéramos cerrando filas todos en lugar de estar peleando como se está viendo en todos lados, estaríamos haciendo cosas diferentes. Eso es lo que debemos de seguir del ejemplo de otros países. Hoy estaba escuchando a un ponente de los países árabes que estaba haciendo el recuento de en cuántos países se tiene hoy ya población vacunada, y decía que básicamente estamos hablando de 10 países solamente a nivel mundial. Entonces, México ahorita está en una situación de privilegio por estar teniendo la posibilidad de ir hacia la vacunación, y eso nos debiera de impulsar para que vayamos a una recuperación económica frontal para poder tener y poder lograr la ayuda que todas y todos estamos necesitando. No hay quien no se haya afectado por esta pandemia. Así que con mucho ánimo, compañeras y compañeros, me da muchísimo gusto estar aquí. Frida, felicidades, estupenda conducción y muy buen programa. Muchísimas gracias, senador, por tu tiempo, siempre con tus opiniones y tu experiencia, que es muy oportuna y que nos haces el gran favor de compartirnos. Muchísimas gracias y ojalá puedas acompañarnos en próximos programas. Y Brenda, Marisol, Gloria y Estuardo, también les agradezco muchísimo sus opiniones, que ya saben que son muy valiosas, y es un gusto verlos y platicar con ustedes de nuevo. Pues a ustedes, compañeros que se quedaron hasta el final, que nos estuvieron acompañando en este programa, déjenos sus comentarios, sus aportaciones. Nosotros aquí sí creemos que otro México es posible, y para eso tenemos que trabajar y hacer un esfuerzo, y como bien mencionaba el senador, pues echarle todas las ganas y todos los kilos para mejorar nuestro país, para mejorar las condiciones en las que todas y todos vivimos. Muchísimas gracias, y yo los invito a que nos acompañen en el siguiente programa de Otro México sí es posible. Nos vemos a la próxima. Gracias.